en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ustedes y nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Este programa que siempre digo ya tiene 3 décadas en el hombro, como se dice en el lunfardo, digamos, ¿no? Y bueno, hoy estoy acá en el estudio esperando algunos de los actores que estuvieron muchos años y algunos nuevos. Osvaldo Pérez San Martino es uno de los pioneros acá junto con Jorge Enríquez, así que acá lo tengo enganchado por teléfono. Hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuántos años? Un montón, 3 décadas tranquilamente. Mirá, lo acompaño a Jorge hace muchos años en el programa de televisión, Sí. creo que desde el año 2009 o 2010, él ya lo tenía de unos años antes, pero... Claro. Este, digamos 25, va, para decir... Sí, puede, digamos, van pasando los años y aquí estamos nosotros diciendo las mismas cosas. Eso te iba a decir, mira, tenemos telepatía, pero hoy hablando con una persona que está en casa trabajando, haciendo alguna de material, un albañil, y él sabe hacer paredes y ese tipo de cosas, no sabe su oficio, pero me dijo algo que era, me dice, usted sabe que siempre, yo ya no digo más lo que siempre digo cuando un gobierno es un desastre o le va mal, no digo más, así no, peor que esto no vamos a estar. ¿Cuántas veces dijimos peor que esto no vamos a estar? No digo que aplique ahora, no digo que aplique ahora en sí. No, o que habíamos tocado fondo. O que habíamos tocado fondo. Sin embargo, siempre encontramos nuevos fondos. Claro, entonces estoy pensando, también si uno lo analiza un poquito más, quiere decir que estábamos muchísimo mejor. Entonces, no sé tampoco si es así. No, yo lo tomaría, digamos, con pinzas, o más bien lo matizaría eso. Nosotros tendemos a ser muy pesimistas, tendemos a mirar lo que nos pasa de una manera muy dramática. Cuando uno viaja, por ejemplo, al exterior, aún en países que idealiza mucho, se da cuenta también que hay problemas, y hay otros países que realmente vemos que están en una situación mucho peor que la nuestra. Nosotros, bueno, por suerte no tenemos conflictos raciales, étnicos, guerras civiles. Hemos tenido mucha violencia en el pasado, pero bueno, algo bueno desde 1983 es que tenemos un sistema político democrático, que los gobiernos se van sucediendo normalmente de acuerdo a lo que prevé la Constitución, con algunos chisporroteos. No digo que todo haya sido ideal, pero si uno mira la historia argentina del 83 para atrás y sobre todo a partir de 1930, bueno, felizmente podemos decir que superamos ese ciclo de inestabilidad política, de golpes militares, de proscripciones, de violencia en el sentido político, ¿no? Después está el tema de la inseguridad, por supuesto. Ahora, lamentablemente, en el ámbito económico y social, sí, es una lástima que no solo no hayamos avanzado, sino que, digamos, quizá en muchos aspectos hayamos retrocedido. Así que, yo, en fin, sí, creo que esto último, ponemos el acento en esto último siempre, y está bien porque es lo que hace nuestra vida cotidiana, pero tendemos a olvidar, porque ya lo damos como
como un hecho adquirido, y felizmente así es, que no tenemos esos otros problemas que te mencionaba antes, ¿no? Pero, a ver, eso no significa que no tengamos inconvenientes y otro tipo de problemas que no, los que no debemos naturalizar y que tenemos que tratar de mejorar. Digamos, tenemos estabilidad política, democracia, elecciones, no hay proscripciones, etcétera, pero no tenemos la calidad institucional que deberíamos tener. Me dejás ahí el pie para preguntarte algo que, bueno, yo lo tengo muy en cuenta, no sé si es tan importante. A mí me parece que fue un cambio que cambió un poco el modo de vida, por lo menos de las grandes urbes hoy cercanas a las principales ciudades. Hablo de la cantidad de villas y demás. Y no sé si opinás qué incidencia tuvo cuando hubo la reforma de la Constitución y se eliminó el colegio electoral y se cambió la regla de cómo se representaba cada región. No, eso es algo que se suele decir. ¿Vos creés que eso no impactó para nada? La reforma del 94. Mira, si impactó fue marginal, porque crecieron mucho las villas. Que dicen eso, que dicen que ahora el peso de la provincia de Buenos Aires es muy grande. Pero siempre fue muy grande el peso de la provincia de Buenos Aires. El problema es un problema demográfico, que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la población del país, a grosso modo. Los que dicen eso, ¿qué pretenden? Que a esos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires se les cuente el voto de manera inferior a lo del resto del país, que pese menos su voto. Bueno, ellos tienen derecho a que su voto sea contado de igual forma que lo del resto del país, y la reforma no modificó nada, porque antes con el colegio electoral también los electores de cada distrito estaban en función de la población del país. Claro. Es decir, se elegían por una fórmula que tenía en cuenta los diputados y los senadores de cada distrito. De manera que era una proporcionalidad, digámoslo así, un poco atenuada, es cierto, no era una proporcionalidad pura, pero no dejaba de ser proporcional en alguna medida. Correcto. Es decir, los electores de la provincia de Buenos Aires siempre fueron mucho más que los electores de San Luis, por decirlo, claro, por dar un ejemplo. Es decir, la reforma no varió significativamente esto. Y por otro lado, en todo caso, no veo qué relación habría entre la Villa Miseria y el deterioro de las grandes urbes con la reforma del 94. Eso es algo que se debe a malas políticas. A eso iba, digo, podría ser. Pero eso es completamente independiente, claro, de ese esquema político, o por lo menos no es algo, no es lineal. Quién sabe, si uno hace un análisis muy sofisticado puede llegar a encontrar una parte, puede ser eso, pero no es lo único. Pero no, porque si no pareciera que estábamos en los mundos y vino la reforma 24 y empezó a haber villas miserias. No, las villas miserias vienen existiendo desde la década del 30. Eso es un proceso que se gestó por lo que se llamó el proceso de sustitución de importaciones. Cuando empieza a industrializarse la Argentina y empieza, acá si estuviera Pablo, lo podría precisar mejor, empieza a tener menos rentabilidad por políticas públicas el campo, entonces hay un aluvión de una migración interna hacia las grandes urbes, hacia los conurbanos de las grandes urbes. Bueno, ahí se empiezan a formar la villa miseria o de emergencia. Con una velocidad bastante importante, sobre todo en los últimos 2 décadas, ¿no? Ahora, sí, quién sabe, digamos, hay un proceso ahora económico que no sabemos qué sustentabilidad tiene, pero si tuviera duración y consistencia y solidez en el tiempo, pareciera que al poner el acento en algunas actividades que en la Argentina es más competitiva, como el campo, como la energía, como los servicios, bueno, las cuestiones a veces tecnológicas, eso hace que eso puede generar un flujo hacia las provincias.
Claro. hacia las provincias, por ejemplo, mineras, u otras provincias que tienen ese tipo de producción, y entonces eso de a poco, porque no creo que se dé de manera muy rápida, sería un proceso que descomprimiría este monstruo que es la provincia de Buenos Aires, y en particular el conurbano bonaerense, ¿no? Pero insisto, eso para mí tiene más que ver con este tipo de cuestiones económicas que con un diseño institucional determinado. Sí, después también pienso que dentro de los puntos que tiene el gobierno como no digo un éxito todavía, pero sí un camino que puede ser bueno, si se mantiene, vos creo que lo dijiste también, de algunas políticas macro que, como por ejemplo gastar lo que se tiene y no más de lo que se tiene. Bueno, el tema del déficit, eso quizás lleva tiempo, pero como concepto es muy básico, está bueno. Vos sabés que yo soy muy crítico de este gobierno y me considero un opositor a él. Ahora, creo que los gobiernos que lo sucedan van a tener que mantener la solidez de la macroeconomía. Claro. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a no gastar más de lo que tenemos. Eso es independiente de la derecha o la izquierda. Claro. No tener déficit fiscal importante, tener una política monetaria consistente, claro. sana. Eso, con eso no tenemos inflación, y sin inflación, bueno, se pueden tomar diversas políticas, unas serán más de derecha, otras serán más de izquierda, pero eso tiene que ver. Deberíamos tenerlo ya como una política. Un gran acuerdo nacional sobre 3, 4, 5 puntos, ¿no? Sobre todo porque los otros quizás son más opinantes. Pero esto habría que tenerlo de acá en más como... y era... yo creo que hasta... Estás caminando, ¿no? ¿Estás caminando? Perdón, sí, no me alejaba porque sonaba un teléfono. No, está bien. Que sectores del propio kirchnerismo están diciendo dentro, hay que interpretarlo, ¿no? Porque no lo van a decir de manera muy directa, pero están de alguna forma diciendo y haciendo alguna especie de reconocimiento de sus errores en esta materia. Bueno, por lo menos tengo la gran alegría de tenerlo a mi izquierda, nada más que como estoy sentado en la silla, no tengo nada que ver con la izquierda, ¿no? Al conductor natural, ahí está la pareja que hablábamos de hace 20 y pico de años, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, y en particular a Horacio y a vos, Osvaldo. Sí, somos pareja hace unos cuantos años, pero pareja en el sentido laboral, quiero aclarar, ¿no? Sin otro tipo de connotación. No, me he acoplado tarde porque... No, en dos líneas hablaba un poco del tema bueno, el tema de las grandes políticas, y que la política esta del equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que se tiene, y algunas políticas macro que se impulsó este gobierno, más allá de todos los errores que pueda tener, es algo que si todos lo mantienen en el futuro, por lo menos tenemos un norte. Un poco eso es lo que habíamos hablado con Osvaldo. Sí, me parece, si las políticas se mantienen en el futuro, podemos tener un norte, pero tampoco podemos estar sacrificando en el altar de la macroeconomía las necesidades más imperiosas que tienen muchos argentinos, particularmente. De eso hablamos también, de las villas y todo esto. Sectores postergados. El caso de los jubilados, por ejemplo, los jubilados no tienen la culpa que 3 millones de jubilados hayan entrado por la ventana, que se haya jubilado a amas de casa que no habían trabajado ni un día, entonces no tienen la culpa por eso, ¿no? Así que uno cuando ve que se está haciendo esfuerzos por parte de toda la población, pero que evidentemente hay sectores que sufren más que otros, nos pone en una situación de
siempre vamos a caer en el tema del gradualismo o el shock, pero el shock no tiene que ser a costa de cualquier precio, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el sideral aumento que están teniendo las garrafas de gas, que están aumentando en estas últimas horas, han aumentado hasta 50%. En algunos casos la garrafa de 10 litros, que valía 23.000 pesos, ha subido sideralmente, y esto lo requieren obviamente los sectores más necesitados de la sociedad. Y uno no puede decir de que como los gobiernos sucesivos del kirchnerismo no invirtieron en infraestructura, tengan que estar pagando las consecuencias de ello millones de argentinos que van a padecer condiciones muy duras en estos días por la famosa bomba ártica que viene para la Argentina. Así que eso es lo que me parece que a veces uno tiene que poner el acento, en que hay sectores vulnerables. No estamos diciendo que se le regale nada a la gente. Yo lo escuchaba hablar ayer al nuevo vocero presidencial, y el vocero señalaba muy enfáticamente que algo que todos sabemos y que es una expresión acuñada por la literatura norteamericana, es una expresión que emplean mucho los americanos, que no hay desayunos gratis, pero creo que cada uno en una sociedad debe pagar en base a lo que debe pagar las consecuencias y las responsabilidades que tiene. Es imposible pensar de que tengamos siempre que castigar a los sectores más postergados. En este caso cité el tema del valor de la garrafa de 10 kilos, porque vemos que está viniendo esta ola gélida que ya no es solamente en la parte sur, sino que está abarcando ya gran parte del territorio nacional. No sé si... Osvaldo se quedó sin batería, Bueno, no importa, podemos seguir conversando con vos. Está Nathan para entrar. Sí, pero si querés hagamos un ping-pong, pero si me preguntas, y yo que a veces puede ser más divertido que estar monologando uno, ¿no? Y lo que uno ve, yo ando mucho por el conurbano, ¿no? Es mi zona, digamos, ¿no? Más que allá, que me crié en Palermo y en La Boca, pero se ve que hay una gran necesidad de muchas cosas en la gente, muchas, pero lo más complicado es el tema financiero. Sí, totalmente de acuerdo. La gente hoy se está endeudando, ¿no? Para comprar... Del préstamo. Claro, se está endeudando, pero ya no para comprar bienes de capital, como podría llegar a ser un televisor, como podría llegar a ser cualquier enser doméstico, sino que la gente hoy se está endeudando para comer. Cuentan algunos amigos que tienen negocios gastronómicos, negocios que en algunos casos le pagan con tarjeta, que le tiene que dar 2 o 3 cuotas. Sí, voy a organizar una fiesta de celebración de aniversario de bodas con mi mujer. Le dice, esto me lo contaron hace pocas horas, vino una persona que quería organizar una cena, una comida de aniversario de bodas con su mujer, iba a invitar a 50 personas, las invitó de hecho, ¿no? Pero le dijo, ¿me puedes dar cuotas? Y bueno, te puedo dar 3, 4 cuotas sin interés. Mirá lo que hemos llegado, ¿no? Después de la 4ª cuota ya te pido que interés. Y efectivamente cerró en 6 cuotas, que al final consiguió peleándola, 50 cubiertos, como me decía el dueño del establecimiento gastronómico. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? 50 cubiertos en esta época, y sobre todo después del día 10, es una fantasía, es una ilusión poder tenerlo en un restaurante, y el que estoy hablando es un restaurante de muy alto nivel de la ciudad de Buenos Aires, concretamente la zona de Recoleta. Y me decía, mira, me viene fantástico porque... pero a mí me hablan de una inflación del 2.1 y parece un chiste esto, porque esa inflación no es la que marca la góndola del supermercado y es bastante más importante. Un amigo mío, que no voy a dar el nombre porque no lo quiero comprometer, es un gran médico dermatólogo, me dijo, yo tengo mi propio INDEC. Mi INDEC es cada vez que voy al supermercado,
tampoco voy a dar el nombre del supermercado, pero es de la zona de Quilmes, de Quilmes no, perdón, de Ezeiza, de Canning. Canes, cerca de Ezeiza. Y me dice, y mi barómetro son el dulce de leche de una marca muy conocida, pero una marca de segundo nivel, y la cerveza que lleva la marca de ese supermercado. Esas son las dos cosas que yo consumo. Estoy hablando de dos artículos que no son para nada suntuarios, no estoy hablando de una cerveza holandesa ni belga de primerísimo nivel, sino que estoy hablando de una cerveza que tiene la marca de ese establecimiento supermercado, lleva esa marca. Y el dulce de leche. Desde que empezó el año hasta principios del mes de junio, habían aumentado ambos productos, uno el 30% y otro el 25%. Entonces él me dice, esto lo miro con la inflación, y evidentemente lo sobrepasó en gran volumen. Pero además de esto, me dice, no son cosas suntuarias, porque no es el dulce de leche de, bueno, uno muy conocido, muy famoso, que cuesta bastante, que de un monto elevado, ¿no?, de primera marca, ni tampoco, te repito, la cerveza es una cerveza. Ahora, si esto lo están tomando en cuenta, la variación que pudo tener el champán Montchandot, el champán David Clicquot o Cristal, alguna de esas marcas importadas, sí, obviamente, eso no va a sufrir incremento. Eso capaz que no sube. Porque, claro, claro, porque empezar en país de origen no sube, y entonces cuando viene acá a la Argentina se mantienen esos mismos precios. Yo lo he visto más de una oportunidad, cuando no porque lo haya comprado, sino cuando viajo al exterior, que yo veo que un determinado champán de una marca muy conocida, la Clicquot, está siempre en el mismo precio, o sea, no tiene modificaciones. Y en la góndola del supermercado, obviamente, tampoco tiene respecto al anterior, o sea, por el tema de los impuestos y todo lo demás, no están en un free shop, entonces esos tienen un incremento mayor por un tema tributario. Así que eso creo que es realmente lo que vos advertís en el conurbano, ya no es solamente que uno podía decir que era del conurbano, sino que es de todos de todas las grandes conglomerados urbanos. Claro, hay lugares donde la inflación, si la medimos, poblaciones con poca densidad habitacional, poca densidad demográfica, a lo mejor ahí no aumenta mucho porque se manejan de otra manera, e incluso más, en algunos lugares sigue todavía la famosa libreta del almacenero que van anotando ahí, y no se le va a ocurrir a esta persona cobrar una diferencia por cuotas que le dé. Pero almaceneros que me dicen, ¿a quién tenemos en línea? Ahí está Nathan en la foto. Está Natal, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Estábamos hablando de, no sé si alcanzaste a escucharme. Entenderme no vas a entender nunca, pero es otra historia. Escuchar. Inflación. Sí. A mí me llamó la atención cuando dijiste que hay lugares que no aumentan, porque, dato curioso, ¿no? Hay una ciudad en Alemania que el alquiler no aumenta desde el año 1600, porque es una ley local que tiene prohibido aumentar los alquileres. O sea, que los alquileres de la casa vale como €1, algo así. Y vos me decías, Jorge, en el ping-pong de los Sí, temas. eso que no aumenten, también se debe a la necesidad que en determinados lugares de Europa se está fomentando, porque son casas a lo mejor que son abandonadas, que están derruidas, y que es necesario hacerle un mantenimiento. Esto era lo famoso que ocurría en Italia, las famosas propiedades que se vendían a $1, pero después te exigían hacer inversiones en €1, te exigían hacer inversiones, pero aclaremos, no es en Roma, no es en Turín, no es en Nápoles, no es en Génova, eran ciudades muy pequeñas, villorios o poblados que tendrían 50, 60, 70 habitantes, y entonces te obligaban, porque toda esa gente fue emigrando, entonces te obligaban, no desaparezca, ya. claro, para que no desaparezca. Entonces vos comprabas a €1, yo porque tuve un amigo mío que lo quería hacer, y digo, sí, pero después tenés que construir,
Y construir, decían que con que invirtieras 30.000 euros estaba bien. Claro, pero a ver qué es lo que te pueden hacer por 30.000 euros, porque el plan establecía de que vos tenías que mantener la estructura, porque por patrimonio cultural, de la casa, y a lo mejor ahí se te agotaban los 30.000 euros, y después vos ahí adentro, ¿qué tenías que hacer? Vos querías tener, porque adentro podés poner sanitarios y podés poner muebles de última generación, no puede afectar la fachada, el aspecto exterior. Y entonces, bueno, era eso. Y esto que vos señalás desde el año 1600, no se pueden aumentar los alquileres, me parece también que debe ser un poco, debe estar esto campeando en el medio. Yo sé que en Italia, en Alemania, hay lugares, pero son lugares, barrios, dentro de ciudades donde existe la ley de congelamiento de alquileres. Pero En Nueva York también existe. En Nueva York también existe, sí, pero eso va acompañado de otras medidas. Por ejemplo, con rebajas impositivas. Va acompañado de otras medidas de que son lugares que a lo mejor es necesario que haya una permanente, que haya alquiler de que estén alquiladas las propiedades para evitar lo que decía Giuliani, la política del broken windows, la política de las ventanas rotas. Entonces, que era lo que ocurría con esa política que se había implementado, se implementó Giuliani, el alcalde de Nueva York famoso, implementó esas políticas para justamente combatir el tema de las casas tomadas y de esto que yo señalaba recién, que rompían los vidrios para entrar, porque una vez que vos rompes el vidrio, no solamente puedes ver que no está ocupada, sino que te permite tener un fácil acceso. Dicho esto, me parece que el tema, lo que yo decía es que tampoco uno puede esclavizar a un propietario para que no, porque hay gente que, a mí me pasa, gente que conozco, que mayor, jubilados, que cobran la mínima y se salvan porque ahorraron plata y se compraron un departamento que lo tienen alquilado, que con eso sacan otra mínima más, o sea que estarán entre los dos más o menos $1.000.000 de pesos. Y guay de que no se les vaya el inquilino. Pero si nosotros congeláramos el alquiler, como lo que estaba señalando Nathan desde el año 1600, evidentemente estamos generando un perjuicio a una persona que no es un terrateniente, que no es alguien que vive de rentas, sino que es una persona que guardó eso justamente sabiendo que el Estado es absolutamente expoliatorio, que el Estado te va a meter la mano siempre, para no caer en lo que hacía Dorning, que como el Estado le iba a poner la mano en el bolsillo, no pagaba impuestos. ¿Quién se puede creer semejante mendacidad? Nada más que, no sé, personas que no tienen dedo de frente. Porque creerse eso es lo mismo que, no sé, que creer que el agua no moja. Bueno, pero vamos a la pausa, parece que nos están indicando. Gracias. Ahora volvemos, Natán, ahora vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, seguimos en el programa, acá no sé qué. No, estoy pensando, las PASO sí, las PASO no, ahora está todo ese tema, una posible reforma electoral para ver la gente... Sí, pero espera que creo que Natán le cortamos cuando estaba diciendo algo. Bueno, no está conectado todavía. ¿Ah, no está conectado? No, porque tiene que salir y entrar. Ah, bueno. Las PASO sí, las PASO no. Yo siempre he entendido que las PASO no son, las PASO realmente implicaba un enorme costo económico y creo que es creo que es estatizar el funcionamiento de los partidos políticos. La Constitución es muy clara, los partidos políticos, dice en su texto, son instituciones claves, son instituciones básicas para el sostenimiento del régimen nuestro, la democracia representativa, una democracia republicana, federal, y son instituciones que realmente son claves en lo que sea esto. Genera la intermediación entre la gente y los dirigentes. Dicho esto, lo que entiendo es que cada partido debe resolver, o alianza, la resolución de las candidaturas de acuerdo a los mecanismos que se implementen. El radicalismo tenía su forma de serlo, que era quizás el partido que más estaba propiciando el tema de las elecciones internas, un partido democrático de puertas para adentro, no solamente de puertas para afuera. Y tenía buenos resultados. Esto evidentemente generaba un cambio de ideas, esto la gente lo podía percibir. Era otra época a lo mejor donde no había la virulencia que hay ahora, pero las PASO se terminaron convirtiendo en una encuesta anticipada y que muchas veces, como le pasó a Mauricio Macri en el año 2019, generaron perturbaciones en la macro y en la microeconomía. Recordemos que cuando se visualizó que podía ganar Alberto Fernández, el dólar se disparó brutalmente, el riesgo país subió sideralmente y todos los productos de la canasta básica aumentaron para ponerse a cubierto de una eventual inflación que realmente ocurrió. Ahora, los partidos y las alianzas lo pueden definir como se le dé la gana. O sea, esto me parece que es siempre y cuando las elecciones sean como se marca en la Constitución, sean elecciones que respeten el derecho de las minorías a tener una representación adecuada también en las listas y que también desde luego el tema del cupo. Pero no me parece mal. Ahora, también no quiero pensar de que acá estamos tratando de ver la trampita, porque a veces siempre las mejores intenciones pueden esconder intereses bastardos, la trampita de que no haya elecciones internas en las fuerzas políticas para que tengan que ir a todos atrás del líder mesiánico, del líder de turno. Entonces creo que, porque la verdad que sinceramente las PASO en los partidos políticos que no tenían competencia electoral interna, me parece que es un disparate. Por eso digo lo de la encuesta anticipada, que la terminamos pagando, una encuesta, además con un marco de, creo que deben ser más o menos 30 millones de votantes, una base muy sólida que va a reflejar o anticipar el resultado de lo que pasó con Alberto Fernández Eso. Entonces, me parece que es algo que hay que hacerlo de tal forma que cada partido político, o dejar las PASO, pero que cada partido político
defina quiénes son sus candidatos a través de elecciones, dentro de la fuerza política, sin intervención de terceras personas que también muchas veces pueden llegar a imponer a un candidato que no sea el más competitivo porque pertenecen a la fuerza política que va a ser adversario en las próximas elecciones. Por otra parte, si no tuvieran más que un solo candidato, que no se presenten elecciones, me parece sumamente saludable que esto sea así, que no se les obligue a ser alguien para consagrar una sola candidatura. Aparte, la palabra elección, ¿qué significa? Optar entre dos o más personas, definir entre dos o más personas cuál es la más apta. Si hay una sola, ¿para qué va a llamar elecciones? Ahí está de vuelta Natán, no sé si vos estás de acuerdo o no con esto. A ver, en parte sí, en parte no. Yo creo, no debo ser la minoría, ¿no? De las pocas personas que cree que las PASO fueron de las pocas cosas que hizo bien el kirchnerismo. ¿Por qué lo digo? Si bien es cierto lo que vos decís, que ojalá hubieran elecciones internas de los partidos, la realidad es que antes de las PASOs, los partidos, los candidatos se elegían por escritorio, digamos, lo elegía la mesa dirigente del partido y la gente del partido poco participaba. Yo creo que las PASO un poco si bien es cierto que es un gasto muy importante y la verdad que muchas veces resultó innecesaria porque la única vez que realmente se usó fue en el 2023, se usó también en el 2015, pero era una PASO que ya estaba totalmente, todo el mundo sabía que Macri iba a ganar a Sanz y a Carrión. La que más se aplicó fue la del 2023. Yo creo que es una buena herramienta de decisión, porque le permite al ciudadano de a pie participar de la decisión de sus candidatos, ¿no? Y que no pase por un escritorio, creo yo. Sí, yo no comparto esto porque yo te vuelvo a insistir, son instituciones, conforme lo marca la Constitución. Los partidos políticos son instituciones que deben definir ellas mismas su modo de elección y no ser impuesto, y mucho menos que se permita votar gente que no está afiliada, porque yo estoy afiliado a un partido político, participo en los debates, participo en la formulación de una plataforma, participo en la elección de los candidatos y resulta que vienen a lo mejor de otra fuerza política a votar en mi candidato o el candidato que saben o que intuyen por las encuestas que es el menos competitivo, para después vencerlo en la elección general. Por eso te digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo, y el gasto también es importante, porque en una época en que nos estamos fijando en todo, este gasto parecería... No con esto quiero decir que la democracia tiene que ser gratis, ¿no? Porque lo que pasa es que la democracia, evidentemente, si uno quiere tener gente capaz, gente idónea y gente... La honestidad no tiene nada que ver porque por ahí les puedes estar pagando sueldos astronómicos y ser corruptos igual, pero creo que ya por lo menos la gente se entra a cuidar un poco más, porque dice, bueno, yo estoy ganando muy bien como diputado, a ver si me dan la cana con lo que estoy haciendo y me quedo sin chicha ni limonada, ¿no? O sea que por eso digo, y lo que creo es que el año pasado eran ridículos boletas que había en el 23, que estaba esa boleta solo para esa fuerza política. ¿Para qué era eso? Y muchos que te decían que ni siquiera iban a votar porque dicen, no, yo soy del Partido Obrero, ponele. Pero el Partido Obrero no tiene competencia. Entonces creo que dejémoslo a los partidos políticos que lo armen, que aparte eso le va a permitir a aquellos partidos, porque eso también, escúchame, lo de las internas abiertas, yo lo estoy viendo de otro punto de vista, están también debilitando a los partidos políticos, porque la interna, que las primarias fueran obligatorias está bien, pero que no sea abierta, ni simultánea. Fíjate vos los demócratas y los republicanos, ellos eligen, pero te tenés que inscribir para votar en la elección interna de tu partido político, y votás en esa elección que vos elegiste, o sea que no es que puede ir cualquiera. Por eso, si ponemos esos mecanismos que permitan una participación activa, para mi juicio sería saludable, ¿no? Sería bueno, pero con estas recomendaciones, ¿no? Dice, ¿cómo tendrían que financiarse los partidos políticos? ¿Qué tendría que hacer el gobierno que no esté haciendo?
El gobierno, lo que pasa es que el gobierno le interesa desmantelar a los partidos políticos. Esto es el desideratum de todas las autocracias. A los gobiernos que son populistas les interesa desarticular los partidos políticos, cooptar la justicia para que la justicia deje de ser independiente, sino que se constituya en un vasallaje a favor del poder administrador, y por supuesto también el tema del periodismo. Cuando dice el 95% de los periodistas están ensobrados no sé, ¿para qué lado están ensobrados? Siempre se sobreentiende que los que pueden, por la capacidad económica que tienen de enviar sobres, son los oficialismos. O sea que pienso que están la doctrina de los actos propios, ¿no? Nadie puede justificar, nadie puede argumentar su propia torpeza. Entonces, yo digo, el financiamiento tiene que venir de la cuota que pagan los afiliados. Me acuerdo, el radicalismo tenía eso, el 3% de los sueldos que se percibían, como una suerte de... Y además como una suerte de cuota, y además venía por código de descuentos, o sea que nadie se podía hacer el sorprendido, ni nadie podía decir, le sacaron la plata para el partido. No, venía ya con el código de descuentos, que voluntariamente había aceptado eso. Las estructuras políticas se mantienen así. Yo no digo, y si para hacerla, hoy en día hay métodos para hacerlo mucho más sencillo el tema. Se puede votar perfectamente por correo electrónico. Las propuestas pueden hacerse por las redes sociales. O sea que esos gastos que pueden significar, pero creo que igual además no nos olvidemos, uno de los ingresos que tienen los partidos políticos son el porcentaje de votos que obtienen en cada elección. Por eso nos comparan con los americanos o con los... el Partido Conservador lo eligen 200.000 conservadores, el laborismo lo mismo. ¿Quiénes son sus candidatos para primer ministro que van a ir a la elección? 200, perdón, ¿cuánto dije? 200.000. 200.000. Entre 200.000 personas eligen eso, pero son nada más que los que están afiliados y que en el caso de Estados Unidos se tienen que anotar previamente. Sigamos con los temas. En el caso del Reino Unido puede haber un primer ministro que renuncia y solamente esos 200.000 eligen el sucesor dentro del partido, que fue lo que pasó en su momento con Theresa May y con Rishi Sunak, porque renunció Boris Johnson, que lo había elegido todo el país, y renunció en medio de su mandato y tuvieron que elegir entre los 200.000 afiliados, nada más del conservadurismo, el ministro de todos. Fue como una elección, pero solo para ellos. Muy claro y muy claro, y aparte de muy claro, lo que está diciendo Natán revela que es bueno este intercambio de ideas porque cada uno puede aportar una visión distinta, pero que en definitiva lo que estamos tratando de buscar es mecanismos más sólidos para fortalecer una democracia que a veces la vemos un tanto magullada, ¿no? Abollada. Y entonces me parece que todo ahora directamente, cuando uno sabe que quiere eliminar las PASO porque tienen miedo de ir a una confrontación que puede ser una encuesta para el gobierno, entonces que el único propósito es ese, pero no es mejorar los partidos políticos, no es generar conductas o generar proyectos, programas, que permite una capacitación más intensa por parte de la ciudadanía a los partidos políticos. Yo creo que incluso más los partidos políticos no puede ser que cualquiera se afile. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular tienen aproximadamente entre 50 y 60.000 afiliados. Para entrar y para afiliarse al Partido Socialista Obrero Español o para el Partido Popular se requiere por lo menos haber trabajado en entidades intermedias, entidades sin fines de lucro, clubes deportivos, asociaciones gremiales, y en muchos casos juntas vecinales, etcétera. No entra cualquiera que pase y dice, porque eso también es la forma de que se llegue por el mérito y no por el clientelismo. Acá, ¿cuántos sabemos nosotros que llegan al cargo público simplemente por clientelismo o por nepotismo? Estoy viendo una noticia que dice: endeudados y atrasados, crece la mora en los créditos.
lo que veníamos hablando. Tengo que volver a clase, estoy muy atrasado. ¿Cómo? Que tengo que volver a clase, volvieron hace 15 minutos. Me parece muy bien. ¿Querés agregar algo rapidito? No, o sea, tenemos que apreciar también el hecho de que acá sea la obligatoria hacer la constitución de los partidos políticos, porque si no termina pasando en ciertos lugares donde se permite tener candidatos independientes sin partido, que a veces uno no sabe de dónde salieron, ¿no? Y surgen figuras mesiánicas que, como bien dijiste, el populismo y el autoritarismo, junto con las figuras mesiánicas, llevan a una baja institucionalidad, y los partidos políticos son una forma también de controlar el candidato y controlar las elecciones. Sí, no cabe duda y coincido plenamente con eso, ¿no? O sea, sin partidos políticos yo creo que será una democracia de baja intensidad, porque después vamos a generar como una suerte de democracia corporativa. Hay un libro muy bueno de Jorge Bustamante que se llama, lo recomiendo, La República Corporativa. Jorge Bustamante fue un funcionario del Ministerio de Economía durante los albores del proceso, pero bueno, después evidentemente el hombre ahora le han dado un premio y todo lo demás, ha escrito mucho sobre esos temas, y realmente él señalaba que la necesidad de que los partidos políticos tuvieran más presencia, que tuvieran más actividad y tuviera más intensidad, y no que se transforme en corporaciones, porque yo tengo una discusión con algunos amigos de una ONG a la que pertenezco que me dicen el siglo este va a ser el siglo de las organizaciones, las ONGs, o sea, el mundo que viene, porque los partidos políticos son bolsas de trabajo y de negocios. Claro, y las ONG, ¿qué intereses van a representar? Los inmobiliarios, los de ellos, el campo. Claro, o sea que la gente se acerca a las ONG porque son almas bellas, pero no jorobemos, por favor, y van a tener muchas veces las donaciones que se hacen para las ONG la mitad terminan, en vez de ir para la causa final, terminan yendo para bancar sueldos de la ONG. Pero seguro, entonces vos decís, no, pero además es que cada uno va a tironear por sus intereses corporativos, entonces creo que esta es la mejor manera. Churchill decía, la democracia es el peor de los sistemas, pero no conozco ninguno mejor. Listo, fin, diría el que ahora no está, el que decía fin, pero ahora tendría que decir principio, porque ahora viene el comienzo de sus penurias judiciales. Pero no quiero hablar del tema, porque parecía que esta novela del señor Adorni se potencia día a día, y después dicen, la culpa la tienen los medios, pero si se compró todos los boletos el muchacho hizo todas las cosas más negras y más oscuras que se puede hacer. Decirlo al empleado, jamás me hubiera atrevido a decirle a un empleado mío, poné la tarjeta y después te pago, porque el empleado le va a decir, pará. Está jodiendo. No, el empleado tiene un contador, el contador le dice, aquí, ¿de dónde salió la guita para comprar 8 millones de ropa blanca? ¿Vos lo podés justificar? No, pero no les importa ¿por qué? Porque está poniendo la prepotencia del cargo, y en cierta manera lo que está haciendo es ejerciendo un poder sobre esa persona que sabe que si no pone la tarjeta corre riesgo de su estabilidad laboral. Entonces, ¿sabes qué pasa? A mí todo esto me encanta porque, y con esto termino, ¿no? Te dicen, no, porque el bandido y todo lo que apareció de esta Sofía, pero muchachos, lo denunciamos hace 10 años esto. Entonces, esto ya está en el cauce judicial, todas las cosas que van apareciendo, estas felonías. Yo metí 10 denuncias penales a toda esta banda de delincuentes del kirchnerismo. Entonces, pero no voy a estar diciendo todo, porque lo denuncié a fulano por las vacunas, porque el otro, el ápero máquina se transformaba, pero los otros eran delincuentes también. Bueno, flaco, sí, serían delincuentes, pero hablemos de esto, del hoy y ahora, porque el señor Insaurralde ya no tiene ninguna función pública. Listo. En cambio, el señor Adorni era la tercera autoridad del país, administrativamente hablando. Y en realidad la segunda, porque la segunda autoridad del país que es, y se le tendría que tener el respeto que no se le tiene, que es a la doctora Victoria Villarroel, porque la doctora Victoria Villarroel ganó con la misma cantidad de votos que Javier Milei. Yo lo único que aspiro, y con esto está Ricardo Bulleri, voy a decir algo y lo voy a decir no desde el afecto, repito, no desde el afecto,
que puedo tener, porque yo no oculto, no juzgo a las personas de acuerdo a lo que puedan pensar ideológicamente, sino realmente me generó una muy buena, ¿cómo diría? Me puso realmente contento que accediera al cargo de jefe de gabinete de ministros el doctor, contador y doctor en ciencias económicas, Diego Santilli. ¿Y saben por qué digo esto? Porque Diego Santilli siempre ha sido alguien que estuvo enfocado en la gestión, y lo digo cuando aún hemos militado en el PRO juntos, yo sigo en el PRO, él entendió que a lo mejor había otros caminos, muy respetable por cierto, no es que hizo un giro de 180 grados, sino que fue una fuerza con la cual hay círculos concurrentes, como es la Libertad Avanza, y entonces yo realmente me siento complacido por su designación, le deseo mucho éxito en esta nueva etapa, conozco su capacidad de trabajo, su vocación de gestión, su disposición al diálogo, cualidades que son claves para afrontar los desafíos del país. Y el nombramiento refleja evidentemente, y caigo en lo que decíamos antes, Natán, la política como herramienta para construir acuerdos y superar divisiones. Esto que por eso le deseé lo mejor en esta nueva responsabilidad que tiene. ¿Y por qué pongo el acento en la política? Porque la política siempre fue tan denostada y descubrimos que las castas no era solamente la casta política la que era tan vapuleada, sino que había otras castas que eran mucho más fuertes y mucho más peligrosas, como la casta judicial, como la casta empresarial, como lo que vimos con las coimas, como lo que vimos con los cuadernos, la Cámara Argentina de la Construcción en su hora. Entonces yo lo que digo es esto: la política, tantas veces despreciada, vuelve ahora por sus fueros. Y no estoy defendiendo a los delincuentes que se aprovechan de la política. Estoy defendiendo a los políticos sanos, como defiendo también a los jueces y a los magistrados, fiscales, defensores sanos que existen y a raudales. Lo que pasa es que porque 4 o 5 delincuentes realicen algún tipo de actividad, o 20.000 o 30.000, no puede empañar al desempeño de la gran mayoría de esto. Esto pasa en todos los ámbitos, en las Fuerzas Armadas, en el clero, en todos lados. Hay gente buena y gente mala. Ahora, siempre estamos viendo el vaso medio vacío, o sea, estamos viendo, viste, Está bien, en el caso del político se le exige mayor responsabilidad, porque yo le estoy dando el voto, pero el voto para que vele por los intereses del conjunto de la sociedad, no por mis intereses solos. Para acá la gente lo mira, por eso el famoso librito que siempre recomiendo, muy breve, sobre el ensayo de Borges que escribió allá en 1946, Nuestra pobre individualidad. Bueno, los dejo ahora en la compañía amable de Ricardo Bucherí. Y te libero, Natán, después seguimos en privado, que te quiero comentar algunas cositas. Gracias, querido, un abrazo gigante. Gracias. Ricardo. Buenas tardes a todos, buenas tardes Jorge, buenas tardes Natán, buenas tardes Horacio. Buenas tardes. No sé quién más está, pero buenas tardes a todos. Y en el estudio hay varias personas más, pero son el señor Marvazo, el señor Gerardo. Si querés saludarlos, saludamos. Bueno, saludos a todos, Así no dejamos a nadie afuera, porque si no, Manuel se va a poner celoso. En va a 2 decir semanas más ya voy a poder ir a varios programas. Bueno. Si termina uno de los cursos de la facultad. Muy bien. Jorgito, a tu disposición. No, estábamos hablando de la designación de Santilli como jefe de gabinete de ministros. Mira, yo lo vi con bastante beneplácito, no solamente porque lo conozco, lo estaba diciendo, sino porque me parece que es una señal bastante auspiciosa, porque es alguien que sabe manejar cuáles son cuál es el sentido de la democracia, de saber convivir en discrepancia, de saber dialogar, de buscar consensos, no imposición, convencer y no vencer.
Sí, Entonces señor, me parece bueno, auspicioso esto porque es la misma línea que lo dije también con Guillermo Francos. Bueno, en sintonía a lo que vos decís, a mí me alegra doblemente. Primero, pese a que yo no lo conozco, lo conocí personalmente, me lo presentaste en un restaurante, no lo conozco, sí conozco la trayectoria. Tiene una ventaja supletoria a la figura de Adorni, independientemente de la macana que se me ha mandado o no, lo que no lo tengo que decir yo, lo decidirá la justicia. Pero tiene una ventaja, es político. Entonces, es absolutamente insólito que un jefe de gabinete no sea político. Un jefe de gabinete tiene que ser político, como decía Rosendo Fraga, ¿no? Es decir, el ejercicio de la política es este ejercicio de trabajar sobre las coincidencias y evitar las disidencias, porque si no, esto es un juego peligroso, sobre todo peligroso para un país que navega todavía, no como el Titanic, pero todavía escolada, ¿no? La República Argentina todavía no está a salvo total de un desequilibrio económico, sea lo que fuera. Pero bueno, sí, aplaudo doblemente, espero no equivocarme esta vez. Y la otra cosa que me parece, por lo menos para, digamos, no sé si para aplaudir, pero por lo menos para alegrarse, es que por lo menos esta vez el presidente de la Nación hace una elección o elige a alguien bastante más razonable, vuelvo a hablar desde el punto de vista de la política, como es el doctor Santilli. Sí, no sé si es contador o doctor. Es contador, doctor. Ese aparte es egresado del Carlos Pellegrini. Esto por un lado. Por otro lado, ¿sabes por qué digo esto? Porque estamos tan cansados de la Argentina peleada, dividida. Hoy debemos recordar que hace 32 años lo secuestraron a Aramburu de su casa y lo fusilaron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a aprender un poco de historia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, 42 años, no 32, 42 años. Bueno, 74. Y 1 de julio, paradójicamente, es el mismo día que murió Perón, ¿no? Pero lo que decís de Aramburu, el secuestro de Aramburu, bueno, tiene una connotación también muy particular porque las fuerzas terroristas no actuaron exclusivamente solas. Pensemos que para muchos Aramburu era, y justamente tocaste un tema lindo para hablarlo en extenso otro día, Aramburu era una piedra en el zapato para aquellos que añoraban con nuevas figuras de golpe de Estado, porque Aramburu participó de la Revolución Libertadora. Y te aclaro una cosa, sí. Nunca, yo voy a decir que fue un golpe de Estado del 66, el del 55. Fue una revolución libertadora, una revolución que se hizo por las armas. Fue una revolución, es la primera vez que hay en la República Argentina una revolución cívico-social. Exactamente, bueno, y lo que yo digo es que era una piedra en el zapato, ¿por qué? Porque después de haber participado de un gobierno no elegido de manera democrática, Aramburu era el más tenaz defensor de que la Argentina se encaminara a un rumbo de ser un país moderno, un país democrático, un país, y él mismo estaba ya llegando a algunas coincidencias con Perón. Fíjense la grandeza del hombre, ¿no? Que hoy me hiciste muy bien en recordarlo. La grandeza estaba llegando a algunas coincidencias que estaban en las antípodas. Lo combatió ferozmente. Sin embargo, estaba viendo él, no sé si tenía la misma receptividad del otro lado por parte de Perón, estaba viendo la necesidad de enterrar diferencias y de consagrar aquel apotegma que en septiembre del 55 había enarbolado Lonardi con la famosa fórmula ni vencedores ni vencidos. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau, Ricardito, chau a toda la audiencia. Chau, nos vemos. Chau.